Se cumplen 43 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y vamos a encarar esa cuestión desde un ángulo muy interesante, que es cómo se veía el campo como un lugar productor de bienes para las personas y cuáles eran las políticas científicas que se encaraban desde la dictadura en relación al campo. Lo hacemos con una doctora en historia, Cecilia Gárgano, especialista en este tema puntual de ciencia, tecnología y dictadura. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Cecilia, la primera cuestión es, cuando se produce ciencia, hay beneficiarios de esa ciencia. En esa etapa tan particular de la dictadura, ¿cómo se concebía a la ciencia y hacia quién se apuntaba en términos de beneficios? Bueno, exactamente como está señalando, la ciencia como práctica social está en cualquier momento de la historia, ¿no? Atravesada por problemáticas sociales, económicas. Es imposible desligarla de para quién y para qué está producida. Durante la dictadura, que es una temática que, si bien los estudios sobre historia reciente y sobre la dictadura en particular han crecido mucho, qué ocurrió en nuestro país en los ámbitos de investigación y de ciencia y tecnología es una temática menos trabajada dentro de este campo. Yo me dediqué durante mi investigación doctoral a analizar el accionar del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, claro, que trabaja... famoso INTA. Claro, orientado al sector rural. Y en realidad uno lo que observa durante esos años, que en una medida es compartido con otros ámbitos de investigación, como las universidades, el CONICET, el INTI, es un incremento, digamos, la puesta en práctica, por un lado, de todo un entramado de medidas represivas que se despliegan contra trabajadores del organismo, que se empiezan a desplegar a partir del golpe militar, pero que son producidas por los servicios de inteligencia del Estado previamente. Pero la política represiva era específica en lo científico. ¿Quería la dictadura evitar un cierto desarrollo de cierto tipo de ciencia, o era la represión generalizada en términos gremiales o en términos ideológicos? En cualquier ámbito de investigación, con el INTA en particular, se persiguió a los científicos, en tanto trabajadores, por sus adscripciones políticas, ideológicas y gremiales, como en otros espacios, ¿no? Eso estuvo presente, por supuesto. El INTA era un espacio que en ese entonces, como otro, estaba ampliamente politizado y con mucha movilización gremial. Pero mi eje de investigación tuvo que ver con preguntarme si habían cambiado o no y en qué sentido la orientación de las agendas de investigación y de extensión rural. ¿Y cómo fue eso? Y en ese sentido, el INTA es un organismo que está, como sabrán, distribuido a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual yo lo que hice fue enfocarme en analizar algunas de las agendas de trabajo. Y encontrar que, por un lado, algunas cuestiones que tal vez eran más esperables, que tuvieron que ver con que, de la mano de la represión y de estos, digamos, el INTA es un organismo que tuvo un operativo militar el 29 de marzo de 76, muy poquito después de empezado el golpe, que fue 5 días después. Claro. Muy al comienzo. El INTA Castelar, ¿no? Específicamente. En Castelar, efectivamente. Que es una oficina clave del INTA, ¿no? Es el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que concentra buena parte de la investigación básica. En ese operativo hubo más de 200 cesantías. El INTA tiene en su historial, en esta historia reciente, que sepamos, porque es una historia en construcción, que aún hasta judicialmente nos falta también avanzar, 6 trabajadores desaparecidos, trabajadores y trabajadoras, alrededor de 200 cesantías. Y alrededor de 200 detenciones y alrededor de 800 cesantías. Entonces, en ese mapa de represión... Hay un vaciamiento, de alguna manera, que en términos proporcionales, en términos de porcentajes de la cantidad de investigadores que había en el INTA en ese momento, ¿cuánto representa? Las cesantías afectaron a la quinta parte del organismo en ese entonces, no únicamente investigadores, también personal de apoyo, extensionistas. Y en relación a los contenidos de la investigación... por un lado, en lo que tiene que ver con la agenda de las investigaciones en economía agraria y sociología rural, lo que se observa es un desmantelamiento de todo un área de formación para graduados de posgrado, que era pionera en el país. Y en relación a la temática, hay, digamos, como pasó en otras instancias, un intento dentro del INTA y dentro de las investigaciones del INTA de poner en cuestión justamente ciencia para qué y para quién, la orientación tradicional de ese organismo,
¿Cuál era la orientación tradicional? El INTA piensan que es un organismo que se crea en épocas de la autodenominada Libertadora, en un contexto internacional que impulsa una serie de transformaciones productivas para el agro que se conocieron como la Revolución Verde. ¿Y por dónde pasaba esa Revolución Verde? Tenía que ver con tecnificar al agro, con hacer, digamos, incrementar la producción, y había una concepción de que había que modernizar al agricultor, mirando al agro como el lugar de atraso, ¿no? Ahora, el INTA no solamente hace investigación, también hace extensión rural y desarrolla 2 canales institucionales, que eran el Hogar Rural y los clubes 4A, copiando un modelo estadounidense, que estaban dirigidos a jóvenes y mujeres, ¿sí? En relación a la extensión. Y en relación a la economía y la sociología, venía tomando una agenda muy parecida a la agenda estadounidense, que apuntaba a lo que sería el farmer en Estados Unidos. Acá. ¿El farmer en Estados Unidos qué tipología es? El chacarero. El chacarero, ¿sí? Bien. Pero en un agro que, digamos, el INTA tradicionalmente miró en parte a estos sectores y también a grandes productores. En los 70, de la mano de transformaciones sociales mucho más amplias, se empieza a cuestionar que la mirada económica y social del agro tuviera que estar centrada únicamente en una cuestión productiva ligada al aumento de costos, a lo que sucede, digamos, tranquera para adentro, y se empieza a tratar de poner en agenda desde distintos grupos de investigación lo que ellos llamaban los grandes problemas del agro. El acceso a la tierra, los distintos sistemas de tenencia y de propiedad. Los problemas estructurales de la propiedad privada de la tierra. Sí, del desequilibrio en nuestro país también entre el sector pampeano y otros. Sí, después de la dictadura uno lo que ve es que esos debates que no lograron, digamos, encarnarse en una transformación radical del INTA, son completamente corridos de la agenda, y al mismo tiempo la extensión rural, que tenía estos 2 canales dirigidos a jóvenes y mujeres, también es fuertemente reorientada en función de una mirada que incorpora el técnico de los sectores privados, mucho más afianzado hacia los grandes terratenientes, en un contexto en el que el campo argentino estaba sufriendo, digamos, una serie de transformaciones que la dictadura, de algún modo, mediante el modelo económico que instaura la dictadura y en relación a la política sectorial del campo en particular, alienta, que tiene que ver con una concentración de capital muy fuerte en el sector agrario. Siempre hay un prejuicio del campo como lugar de la oligarquía y extensiones de tierras en manos de pocos y poco productivas. ¿Ese campo durante la dictadura se transforma a pesar de la llegada de la dictadura con esta especie de vinculación mayor con el sector privado, entre el INTA, entre la producción de ciencias del Estado y el sector privado? Mira, yo más que un prejuicio diría que la historia de nuestro país está atravesada por disputas económicas y sociales que han tenido, digamos, las clases dominantes de nuestro país han estado vinculadas al agro. Lo que sucede durante esos años es que comienza un periodo que es conocido como de modernización agrícola, que su contracara es la expulsión de pequeños productores, el agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo en el campo de los sectores más vulnerables. Argentina ingresa en una transformación que va a tener que ver con la expansión de la frontera agropecuaria, posicionarse de la mano de una reprimerización de la economía. No te olvides que la dictadura también desindustrializa buena parte de la estructura productiva. ¿Se lo piensa como el granero del mundo o como el supermercado del mundo? Claro, bueno, ¿viste? En esas metáforas que andan circulando tanto hoy en día. A ver, claramente en ese momento hay un quiebre que tiene que ver con desmantelar buena parte de todas las estructuras regulatorias, la Junta Nacional de Carnes, de Granos, lo que era el Consejo Agrario Nacional. Un organismo como el INTA, si uno ve las editoriales de los medios de aquellos años, que los medios tuvieron un papel muy importante en cubrir lo que fueron esas transformaciones. Por ejemplo, se habla, yo te traje un par, porque como historiadora tenemos... pero solamente te voy a mostrar la nota, que es una editorial de La Nación, de hecho, de octubre del 76, que habla de la recuperación del INTA, ¿no? Digamos, la preocupación que se plantea en este medio como en otros, tenía que ver con señalar que había una infiltración ideológica dentro del INTA. Se cuestionaba la articulación que había habido con políticas públicas previas. El ingeniero Giberte había sido secretario de Agricultura en épocas de Campre de Perón. Y, digamos, simplemente digo esto para que quede clara la idea. Uno lo que encuentra cuando mira qué pasó con las agendas de investigación y de extensión en la dictadura, encuentra rupturas en relación a un intento de poner en agenda dentro del INTA como organismo del Estado problemáticas que pusieran a otros sujetos agrarios
como foco del INTA, que no fueran necesariamente ni grandes productores ni solamente estos chacareros, sino discutir un poco cuestiones estructurales que sean el acceso a la tierra. Vos planteás algo interesante, que es que en esa época se empieza a concentrar la idea de una producción tecnológica en torno a la semilla, maíz, trigo y soja, que bueno, de alguna manera funda el campo y la producción agropecuaria tal como la conocemos hoy. ¿Cómo se da eso? ¿En qué contexto, en qué paradigma en relación a la tecnología agropecuaria y a la producción de tecnología y de ciencia para el campo? Bueno, de la mano de este proceso previo, enmarcado en la Revolución Verde, hay algo de lo que hace a la transformación productiva del agro que hace eje en las semillas, ¿no? Y en modificar genéticamente, mediante la ingeniería genética, estas semillas, logrando el rol del INTA fue muy importante en trigo y en maíz. Es un momento en donde la actividad agrícola desplaza a la ganadera y el INTA va a ser muy importante en las investigaciones, la producción en trigo, maíz, soja y demás, que empieza la soja en esta época a introducirse, pero hay algo importante que pasa en dictadura, que es una resolución de su intervención militar, que establece que las investigaciones del INTA que tenían que ver con la creación de nuevos cultivares, tenían que, digamos, esos materiales genéticos debían ser cedidos a criaderos privados. Cedidos sin crear patentes, esta es la idea. Bueno, todavía no había patentes, claro, no había patentes, pero ahí, digamos, uno puede pensar que dentro de un organismo del Estado como el INTA, lo que se observa en dictadura en términos más generales, más allá de las investigaciones sociales, sino en líneas más duras como la creación de semillas u otras, es que se intensifica la apropiación privada de conocimientos generados con fondos públicos, y el Estado, que en dictadura... Sin que esa transacción esté regulada o genere una rentabilidad también para el Estado, que podría ser interesante, como sucede hoy en día, ¿no? Bueno, o como sucedía durante el tocaste un punto clave, ¿no? Porque esto de como sucede hoy en día nos permite pensar alguna de las continuidades. O como sucedió durante la gestión de Barañao también en ciencia y técnica. Bueno, exactamente, ¿no? Es una de las, digamos, esta idea de que un conocimiento útil, de que el Estado tiene que servir para favorecer y de alguna manera garantizar los intereses privados, es algo que en términos de lo que es el programa neoliberal que se va a aplicar... privado, las patentes y las empresas tienen que ver con intereses privados. Pero el Estado también, el Estado se beneficia. Bueno, es una manera de verlo. Digamos, una de las cuestiones que tienen que ver importantes en relación a los programas de investigación en semillas es que, producida la democracia y el retorno democrático, el INTA es pionero en generar convenios de vinculación tecnológica con empresas que va en línea de lo que estás mencionando, ¿no? Digamos, iniciamos la conversación preguntándonos en relación a ciencia para qué, se va a intensificar una mirada muy mercantilista, una ciencia muy empresarial. Y eso va a tener que ver con las transformaciones sociales del agro. Gran debate. Hacemos otra mesa otro día. Muchísimas gracias. Gracias Cecilia, a ustedes. Vamos a un corte en Más Info, segunda edición. No se vayan, enseguida volvemos por La Nación Más.